momento alguien quiere escribirme o hacer una pregunta a través de la moderadora de Kelly, con mucho gusto. Eh, en primer lugar, vamos a... espera que no veo aquí. En primer lugar, Lucy, no me pasa esto. No, ahora, espera. Bueno, ya creo que yo creo que ya la presentación es suficiente. Son muchos años trabajando en áreas de los quirófanos y también en unidades de reanimación. Eh, Básicamente, eh, a través de la organización que tienen allí en la universidad, vamos a hablar dos temas. El primer tema es el manejo inicial, manejo avanzado, pero inicial de la vía aérea, que es lo que vamos a hablar en esta primera charla, en la primera hora, y después vamos a hablar básicamente lo que es la intubación orotraqueal, cuándo se tiene que hacer la intubación, cómo es el procedimiento y cuáles son las complicaciones. Eh, Como les decía, no es un tema de anestesiólogos, no es un tema de los que nos movemos en las unidades de reanimación o de cuidados intensivos. Es un tema en las salas de partos, a veces los niños nacen con problemas, también en las unidades de urgencias. Es supremamente importante. Nosotros hacemos ciclos formativos tanto a enfermeros como médicos de familia eh, que atienden las ambulancias medicalizadas, porque eso es bien importante y lo voy a tocar, que es supremamente importante, la diferencia de tener un paciente, buscar el acceso a la vía aérea en un quirófano, que para nosotros relativamente es más sencillo que no hacer estos procedimientos en el área extrahospitalaria. Entonces, por eso me interesa mucho esta charla, ¿vale? Eh, para empezar a hablar de la intubación, del material y todo lo que tenemos que preparar, lo más importante es partir por lo primero, conocer la anatomía de la vía aérea, saber cómo se puede valorar la vía aérea de forma correcta para saber si vamos a tener alguna dificultad, algún inconveniente que nos va a dificultar esta técnica. Eh, entonces, a mí me gusta siempre empezar siendo muy detallado en, en la primera decisión. Es decir, viene un paciente a un servicio de urgencias o es un paciente que ingresa a la unidad de medicina interna o que ingresa a una UCI. Lo primero que tenemos que pensar en qué momento ese paciente necesita que nosotros hagamos una actividad a esa vía aérea. ¿En qué momento nosotros como médicos tenemos que intervenir en esa vía aérea? Y eso es la primera pregunta. Eh, como decía, que yo trabajo en un hospital universitario donde tenemos residentes y estudiantes, eso es lo más importante. Hay un paciente que ingresa a una unidad de reanimación o de la UCI. La primera pregunta que yo les hago a los residentes, ¿ese paciente necesita una asistencia a la vía aérea o no? Entonces,
el manejo avanzado, ¿cuál es lo primero que tenemos que pensar? ¿Por qué vamos a hacer esa intervención en la vía aérea? ¿Por qué vamos a hacer esto? El objetivo para manipular esa vía aérea, lo primero es hacer que la vía aérea esté permeable. Y en segundo lugar, puede ser que el paciente tenga una vía aérea permeable, pero el paciente no está respirando bien por algún problema que vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo de manipular la vía aérea, en primer lugar, es, repito, que la vía aérea esté permeable o que el paciente requiere una asistencia a esa ventilación. Entonces, si el paciente necesita una asistencia constante en esa vía aérea, tenemos que pensar una de dos cosas. En primer lugar, si el paciente necesita un soporte ventilatorio o si no lo requiere. Y si el paciente requiere un soporte, entonces tenemos que pensar si ese soporte va a ser un soporte no invasivo o un soporte invasivo, porque eso cambia el manejo del paciente. Entonces, cuando hablamos de soporte ventilatorio, nosotros decidimos hacer un soporte ventilatorio a este paciente, entonces tenemos que pensar, ¿la vía aérea está obstruida o el paciente tiene una dificultad respiratoria grave? Y si el paciente requiere un soporte ventilatorio invasivo, pues entonces tenemos que pensar primero o en la intubación o en una traqueostomía de emergencia o una cricotiroidomía quirúrgica. Entonces, todos estos conceptos es lo que tenemos que tener bien claros a la hora de hacer una actividad sobre estos pacientes. Entonces, repito, ya lo dije en la diapositiva anterior, el objetivo es, en primer lugar, que la vía aérea de nuestro paciente esté permeable. Y en segundo lugar, asegurar que la ventilación es adecuada. La ventilación adecuada, ¿qué significa? Ventilación, el objetivo de la ventilación es el intercambio de gases, aportar oxígeno a los tejidos y eliminar el CO2. Eso es la ventilación, ese intercambio de oxígeno con CO2. Entonces, cuando nuestro paciente tiene un problema, de ventilación que requiere una manipulación. Lo primero, para asegurar ese primer punto que decíamos, que es una vía aérea permeable, puede ser una elevación del mentón en pacientes que tienen un problema, por ejemplo, de la conciencia, una intoxicación, etcétera, solamente con una maniobra de mover el paciente. Puede ser utilizar un material, la que es la cánula orofaríngea o nasofaríngea, puede ser una mascarilla laríngea, puede ser la intubación orotraqueal, puede ser un tubo esofágico o hay otras medidas para hacer este procedimiento. Entonces, decía que esta primera parte, que es el mantener la vía aérea permeable, lo primero que tenemos que hacer es esa maniobra, que es la elevación del mentón. Esa elevación es una cosa manual, pero también podemos utilizar para esto una cánula orofaríngea o nasofaríngea. Y si con esto es suficiente para desobstruir la vía aérea, pues ya podemos hacer una asistencia ventilatoria. Si vemos que no es suficiente, entonces vamos un poco más allá a técnicas que son invasivas, la mascarilla laríngea o la intubación. Entonces, fijaros
esta maniobra que estamos haciendo en esta diapositiva. Esta es la maniobra de frente-mentón, es decir, eh, poner un poco en hiperextensión el cuello y levantar la mandíbula. ¿Con esto qué logramos? Con esto lo que logramos es que el paciente no tenga su lengua caída hacia atrás. Normalmente el paciente que está en lúcido, pues esto no ocurre, que se caiga la lengua, pero cuando el paciente tiene un politraumatismo, un trauma craneoencefálico, cuando un paciente está intoxicado o simplemente el paciente que nosotros tenemos sometido en una situación de anestesia, donde hay una depresión del sistema nervioso central, entonces el paciente no tiene ese control, no tiene ese reflejo para manejar la lengua y todas esas estructuras se nos caen y la lengua obstruye la glotis y se produce esa obstrucción. Entonces, esta maniobra que parece sencilla, repito, parece sencilla, es fundamental conocerlo. Cuando se realicen allí en Perú los talleres, esa maniobra hay que practicarla. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros cuando hacemos una inducción anestésica, eh, empezamos a hacer una ventilación para oxigenar al paciente sin ningún material extra, como un tubo de mallo, una cánula, eh, pero a veces esta maniobra, si no la hacemos bien, nos cuesta ventilar al paciente. Entonces, por eso les insisto que parece una medida tonta, pero no es tonta, es bien importante. Si con esa maniobra simple de mover el cuello, la hiperextensión, levantar el maxilar para que la lengua esté un poquito más proyectada hacia adelante, eso no es suficiente, pues entonces ustedes ven aquí estos tubos que se llaman los tubos de Gödel o tubos de Mayo también se conocen. Estos yo creo que los manejamos en todas partes y esto es importante primero de conocer, saber colocarlo y utilizarlo, tenerlos disponibles. Hoy en día hay otros tubos, otras cánulas, perdón, eh, para intentar despejar esa vía aérea que no esté obstruida y que podamos aportar oxígeno al paciente. Esto parece un tubo de intubación, pero no es un tubo de intubación. ¿Qué diferencia es? Es un tubo que es más corto, bastante más corto que el tubo endotraqueal. Y esto se puede colocar por la boca, pero no es lo habitual. Esto se llama un nasoflow, un tubo que se introduce a través de las fosas nasales y nos permite ponerle flujos altos de oxígeno. Y entonces esto nos ayuda, nos permite hacer la oxigenación del paciente. ¿Vale? Entonces estas son técnicas que nos ayudan a introducir, es decir, manejar la parte de la ventilación, la parte primaria de la ventilación. Entonces, repito, puede ser en primer lugar por las cánulas de Gödel o puede ser el NasoFlow, que es un tubo relativamente nuevo, pero es bastante útil. Entonces, decíamos que en qué momento o cuál es el objetivo para intervenir en la vía aérea de cualquier persona, de un paciente. Y decíamos, que es lo que acabamos de explicar, el objetivo es que la vía aérea esté permeable. Si ya tenemos la vía aérea permeable, entonces el segundo paso es asegurar que la ventilación es adecuada. El paciente, la vía aérea está permeable. Si, si vamos a utilizar, por decir algo, la ventilación con un ambú,
con un dispositivo para ayudarle al paciente a respirar. Entonces, tenemos que valorar si ese intercambio gaseoso es correcto. Es decir, eh, si el oxígeno no está entrando bien, porque, por ejemplo, un paciente con un broncoespasmo severo o con otra patología, o no se está eliminando el CO2, entonces eh, tenemos que ir avanzar en la intervención de la vía aérea. Y en algún momento, como por ejemplo en un paciente que está sometido a una anestesia general, eh, intervenir, es decir, darle ese soporte ventilatorio a un paciente es, lo hacemos nosotros para sustituir el trabajo respiratorio que hace una persona normal. Entonces, repito, el objetivo de la ventilación es que haya un intercambio adecuado del oxígeno y el CO2, que eso es la unidad ventilatoria. Entonces, si ya tenemos un paciente con una vía aérea permeable, la indicación fundamental para hacer ese ventilatorio es cuando el paciente tiene un fracaso respiratorio, que es lo que también se llama fracaso respiratorio, pero también se conoce como la insuficiencia respiratoria aguda. Esa insuficiencia respiratoria aguda puede ser por hipoxemia solamente, o puede ser, estar relacionada y mezclada con la hipercapnia, con la retención de CO2. Entonces, fíjese que hemos partido de un paciente que no está respirando bien, vamos a intervenir a esa vía aérea, no está respirando bien. ¿Por qué? Porque está en un estado de coma y la lengua se le ha caído atrás. Pero vamos a ir avanzando hasta el punto en que nosotros decidimos que el trabajo ventilatorio no es adecuado por el paciente y entonces vamos a esas técnicas más invasivas para asegurar ese intercambio gaseoso. Entonces, vuelvo a repetir, perdona que sea que insiste tanto, que yo insisto tanto, es porque, repito, el objetivo es, primero, vía aérea permeable, ya lo tenemos, ¿vale? Segundo, asegurar o garantizar la ventilación de forma adecuada, de forma segura y constante. No es para un momento de un minuto o así. ¿Segura qué quiere decir? A veces el paciente tiene un riesgo porque el paciente tiene un sangrado en la vía aérea, o es un paciente que tiene el estómago lleno y tiene ese riesgo de broncoaspiración, o es un paciente que tiene una neumonía y entonces esa ventilación no es segura porque hay pus en los alvéolos o lo que sea. Entonces, eso es la primera parte. Entonces, repito, si ya tenemos esa vía aérea permeable, la segunda pregunta es, ¿el paciente necesita soporte ventilatorio, sí o no? Sí, el paciente requiere un soporte ventilatorio. Pues vale, vamos a darle un soporte ventilatorio. Pero ¿qué tipo de soporte le vamos a brindar a este paciente? El soporte ventilatorio puede ser no invasivo, es decir, no ser una cosa agresiva para el paciente como una intubación, o, o sí, o hacer una intubación. Entonces vamos a revisar un poquito más adelante cuál es ese soporte no invasivo, ¿vale? Si decidimos que sí, este paciente requiere definitivamente un soporte ventilatorio invasivo, porque la vía aérea está obstruida, porque tiene una dificultad grave de respiración, de intercambio, entonces recurrimos estas técnicas que es la intubación orotraqueal, traqueostomía o lo que sea. Eh,
ir escalando esos niveles de intervención en la vía aérea. Hemos llegado en este momento a lo que es el soporte ventilatorio invasivo. Entonces, soporte ventilatorio invasivo, eh, ¿qué significa o cuándo lo usamos? Para garantizar o para mantener ese intercambio gaseoso de oxígeno y anhídrido carbónico. O bien, resulta que el paciente, el aire entra más o menos bien, el CO2 va eliminando, pero resulta que el paciente tiene un trabajo respiratorio aumentado, ese paciente que está con una taquipnea, porque tiene un broncoespasmo, porque tiene una neumonía, porque tiene una hemorragia a nivel torácico, por ejemplo. Entonces es cuando necesitamos garantizar ese soporte ventilatorio de forma invasiva. Y repito, todas estas patologías que generan ese fracaso respiratorio, también conocido como insuficiencia respiratoria, eh, es lo que nos lleva a hacer esa intervención de forma invasiva. Entonces, como ya más o menos les he ido explicando de forma muy gradual y progresiva, entonces vamos a mirar, por ejemplo, las patologías que están asociadas a todo esto que parece ser solamente una teoría. La insuficiencia respiratoria clínicamente puede ser aguda en una situación de esto, o puede ser crónica. Puede ser, por ejemplo, el EPOC, el enfisema o el asma, ¿vale? Puede ser un EPOC que esté compensado, puede ser que un asma que sea leve, pero eso puede evolucionar y generar una insuficiencia respiratoria, es lo que se llama la insuficiencia respiratoria aguda, y eso requiere un soporte ventilatorio. Puede ser, o sea, puede ser patología puramente del árbol respiratorio, pero puede ser que, que los pulmones, los bronquios, los alvéolos no están implicados, pero sí puede haber, está implicado la parte de la circulación, por ejemplo, un shock séptico, un shock cardiogénico. ¿Y por qué se produce esa insuficiencia respiratoria? Porque hay que recordar que lo que se llama la unidad de ventilación es la ventilación y la perfusión. Es decir, la ventilación puede estar garantizada, la ventilación, ¿qué significa? La entrada de aire al alvéolo y la salida de CO2. Pero podría ser que eso está bien, pero la parte de perfusión de la unidad respiratoria no está funcionando bien, que es el shock cardiogénico, por ejemplo. Podría ser que el corazón esté funcionando bien, podría ser que eh, el árbol respiratorio, la tráquea, los bronquios y los alvéolos están bien, pero hay una insuficiencia del mecanismo que hace ese trabajo de ventilación. Recordar que la ventilación se produce por la actividad de músculos que mueven los pulmones, los alvéolos. Entonces, hay patologías como neuromusculares, que es el síndrome de Guillain-Barré, puede ser una miastenia graves, o, por ejemplo, una intoxicación que nosotros, una intoxicación farmacológica, que puede ser un paciente que está sometido a una anestesia general, donde ponemos un veneno que se llama un relajante muscular, es decir, paralizamos la actividad respiratoria del paciente. Resulta que no hay patología del árbol respiratorio, no hay patología del corazón, de la circulación, pero el paciente está con un efecto de parálisis. Entonces,
Eso también requiere un soporte ventilatorio. Por eso en nuestro día a día estamos intubando pacientes, a estos pacientes con anestesia general. Y hay otras patologías que pueden ser de tipo vascular, como un tromboembolismo pulmonar, pueden ser alteraciones metabólicas, una hiperactividad una hiperactividad metabólica, por ejemplo, la sepsis. Entonces, todo esto genera una descompensación entre el oxígeno que estemos aportando al tejido y el CO2 que se está produciendo en una actividad hipermetabólica que no, el pulmón no es capaz de ventilar, de eliminarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Manipular esa vía aérea. Entonces, manipular, es decir, intervenir y darle ese soporte ventilatorio, que es invasivo. Pues sí, será invasivo, pero hay que hacerlo. Entonces, fijaros que he empezado esta charla haciendo esta pregunta. ¿En qué momento intervenir en esa vía aérea? Eso es fundamental. Y cuando hablamos de vía aérea, es como cuando viene un paciente al servicio de urgencias que tiene un dolor o tiene, no sé, algún síntoma. Entonces, a nivel de enfermería o el médico que atiende el servicio de urgencias, alguien nos puede preguntar, o yo mismo me pregunto, ¿le ponemos un suero a este paciente, sí o no? Bueno, sí, le vamos a poner un suero. ¿Para qué? No, porque necesitamos analgésicos intravenosos, necesitamos antibióticos, necesitamos otro tipo de medicamentos. Entonces, de la misma manera que siempre nos planteamos, le ponemos un suero a un paciente, sí o no, o le damos un antibiótico, sí o no, o lo que sea, de la misma manera, ¿en qué momento vamos a intervenir en la vía aérea? Entonces, necesita una cánula de Guedel, necesita que le pongamos un Ventimás, o simplemente necesita una intubación rápida porque es una emergencia. Entonces, esa pregunta que parece tonta, pues no es tonta, sino es lo que nos determina la gravedad del paciente, que podría ser un paciente que al principio pues no parece ser tan grave, pero que empieza a evolucionar, se está deteriorando, empieza a empeorar en sus síntomas en los laboratorios y eso genera ir escalando esa situación de la vía aérea. Entonces, hablando en la manipulación de esa vía aérea, necesitamos intervenir sí o no en cualquier, con cualquier síntoma, cualquier patología que nos ponga en riesgo al paciente. eh, deberíamos actuar de forma inmediata para corregir esa situación, hablando de la ventilación propiamente dicha. Entonces, para intervenir antes de empezar a hacer cualquier procedimiento, lo más importante es tener ese protocolo para intervenir de forma rápida y de forma segura para el paciente. Y no se debe obviar ninguno de los pasos, que es lo que vamos a mirar un poquito más adelante. Y una de las cosas es tener el paciente controlado, monitorizado, bien sea por el pulsioxímetro, bien sea por la tensión arterial para mirar el estado hemodinámico. eh, Todo eso tiene que estar controlado antes de empezar cualquier procedimiento. Entonces, eso es la parte teórica. Cuando llega un paciente al servicio de urgencias o cuando llega un paciente nos lo entran a un quirófano. Primero tenemos que pensar qué anestesia le vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer una anestesia regional.
le ponemos unas gafas de oxígeno, le ponemos un ventimás o al paciente no le hace falta nada, le vamos a ayudar con una ventilación, pero solamente manual, no le ponemos relajantes o le vamos a hacer una intubación con relajante, entonces tenemos que hacer un procedimiento invasivo que es la intubación. Entonces, repito, eso era la parte teórica, pero antes que eso, las personas que están atendiendo el paciente deben conocer esto que les voy a mostrar ahora. En primer lugar, la anatomía de la vía aérea. Y luego, reconocer lo que se llama la vía aérea difícil. Aquí yo lo pongo como, porque nosotros en la historia clínica del paciente, sea en las unidades de cuidados intensivos, sea en un quirófano. Esto hoy en día, antiguamente no aparecía. Yo no sé si en Perú lo están manejando ahora. Lo más importante es el paciente tiene una vía aérea difícil, sí o no. Eso es lo que se hace en el check-in, lo que hacemos nosotros los anestesiólogos y también los cirujanos. El check-in, cuando vamos a empezar un procedimiento, lo primero que hacemos es identificar al paciente. ¿Este paciente es lo que vamos a operar? Sí. ¿Este paciente tiene riesgos de sangrado? Sí. ¿Estamos preparados para hacerle una transfusión? ¿Sí o no? ¿Tenemos reserva o no? ¿Tenemos las vías venosas, etcétera? Y tan importante es todo eso como decidir la vía aérea del paciente. Siempre lo preguntamos. ¿Cómo es la vía aérea del paciente? ¿El paciente tiene una vía aérea difícil? ¿Sí o no? Y dependiendo de lo que vayamos a hacer y la respuesta de la vía aérea difícil, entonces vamos a pasar a hacer esas técnicas básicas o vamos a realizar técnicas que son más avanzadas para manejar de forma adecuada esto del paciente. Entonces, cuando estaba diciendo aquí que lo primario es controlar esa anatomía de la vía aérea, yo aquí solamente les he puesto eh, esta figura anatómica, recordar que la vía aérea tiene esta parte superior que puede ser por vía nasal o que puede ser por la vía oral, pero finalmente llega un punto medio aquí, que es donde está la zona de la epiglotis. Entonces, y de la epiglotis, vamos un poquito más hacia abajo, que es propiamente la tráquea. Entonces, podemos encontrar dificultades anatómicas o dificultades por la patología en sí, a nivel nasal o a nivel de la cavidad oral propiamente, o puede ser aquí en la zona de la glotis, de la epiglotis, o en la parte inferior, que es lo que es la tráquea. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, hablando de anatomía y qué circunstancias puede tener un paciente con una vía aérea difícil, hablando de la boca. Pues en primer lugar, si es un paciente que requiere una intubación o una técnica invasiva, solamente que tenga unos dientes mala calidad, se estén moviendo, y es bastante frecuente que un diente se pierde, se cae por la acción nuestra, y entonces eso ya genera calificar la vía aérea como más complicada. También el paciente obeso. El paciente obeso, el paciente obeso con frecuencia tiene la apertura de la boca. El paciente cuando se le pide que abre la boca, pues no lo abre muy bien. Tiene una boca pequeña, y no solamente porque sea pequeña, sino el paciente obeso, la lengua está muy grande
en una cavidad oral que es pequeña o reducida o lleno de grasa a un lado y a otro lado. Entonces, esa, ese espacio por donde vamos a pasar un tubo, a veces nos dificulta pasar ese tubo para llegar hasta la glotis, hasta las cuerdas, atravesar. Entonces, fíjese que parece una tontería, pero desde desde el inicio de la vía aérea, ya podemos tener una serie de problemas que nos dificultan la ventilación del paciente. Eh, Vamos a ir avanzando aquí. Cuando nosotros, les he puesto aquí dos diapositivas, ahora se las voy a, dos figuras, perdón, una diapositiva con dos figuras. Eh, Cuando nosotros vemos un paciente que está consciente, que puede ser una valoración de anestesia, eh, y le pedimos, necesitamos valorar la vía aérea, si va a ser difícil o no. El simple cuestionario de pedirle al paciente, abre la boca bien grande, bien grande, bien grande. Hay pacientes que pueden abrir la boca y se ve todo hacia atrás. Todo hacia atrás, ¿qué quiere decir? La lengua, o sea, la apertura es amplia, la lengua está, digamos, normal. Allá al fondo de todo se ve la úvula y luego está el paladar blando, es decir, se ve todo. Eso, eso teóricamente, digo teóricamente, puede ser fácil para, para pensar que va a ser una vía aérea fácil si se requiere una intubación. Pero podría ser también que se ve todo, pero la úvula está, es decir, no, ¿por qué? Porque no, la movilidad en la mandíbula no se puede modificar y entonces no abre la boca tanto y la úvula se ve al fondo allí. Y a veces no se ve ni siquiera la punta, sino que se ve, se insinúa allí la vía aérea. Entonces, ¿qué pasa? Es más complicado. Y hay pacientes, eso es típico eso es típico aquí de de los pacientes obesos. Cuando se le pide al paciente, abre la boca. Entonces, eh, es que no se ve ni la úvula, no se ve la pared posterior, pared posterior de la faringe aquí. Entonces, esto ya nos empieza a hablar de que va a ser difícil la intubación. Esa clasificación que lo ponemos allí como grado uno, grado 2, grado 3, grado 4, es lo que se llama la clasificación de Mallampati. Entonces, ustedes seguramente, porque eso es muy universal, cuando se va a hacer una intubación, lo primero que nos preguntamos nosotros, ¿qué Mallampati tiene este paciente? ¿No? Tiene un grado 2 o grado 4 o grado uno, ¿no? Entonces, esto es una clasificación muy básica, la podemos hacer siempre en un paciente consciente cuando ingresa a una consulta de preanestesia o en un servicio de urgencia si el paciente está colaborador. Eso es la clasificación de Mayan-Patty, ¿vale? Y luego hay una valoración que a veces la gente no conoce, pero antes de entrar en esa otra valoración, cuando nosotros estamos haciendo una intubación, ¿qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué vemos? Buscamos meter el laringoscopio para encontrar dónde empieza la tráquea, es decir, donde están las cuerdas vocales y están aquí los cartílagos, la epiglotis y los otros cartílagos, los posteriores. Esto es lo que nosotros vemos de forma habitual cuando la vía aérea es fácil. Cuando metemos el laringoscopio, reposamos la pala del laringo aquí, por delante de la epiglotis, levantamos ese cartílago, ese surco,
Y entonces esto es lo que vemos. Esto, las cuerdas vocales y de allá hacia atrás, el, eh, la tráquea. Recordar que esta vía aérea, que la tráquea, es un tubo que está por delante del esófago. Y a veces cuando metemos el laringoscopio aquí, eh, no se ve este agujero, se ve solamente un agujero y a veces metemos ese tubo allí y estamos intubando no la tráquea, sino el esófago. Es decir, a veces metemos un laringoscopio aquí y queremos buscar la tráquea, la epiglotis, y a veces no podemos y solamente vemos un agujero aquí. Y alguna persona que no es hábil, no tiene la práctica, no tiene la experiencia, entonces el tubo lo meten y se hace esa intubación esofágica y eso pues no es tan infrecuente, es una cosa que hay que asegurar. Repito, esa es la clasificación de Mayampati y esto es la anatomía en la zona media donde está la epiglotis. Entonces, y esto es lo que se ve de forma normal. Entonces, eh, estamos haciendo esa evaluación, que es el Mayampati, y cuando hacemos la laringoscopia, que puede ser una vía difícil, puede ser en la laringoscopia, no vemos, repito aquí la Mayampati, pero cuando hacemos la laringoscopia, eh, eso es lo que que habíamos visto de forma normal, se ve todo, pero a veces metemos el laringoscopio, pero la laringe no se ve muy bien, se ve un poco medio cerrado porque no nos permite, porque es un paciente obeso, porque tiene una lengua muy grande, por la razón que sea, o a veces se insinúa que allí está la tráquea, pero no vemos nada, solamente vemos aquí atrás el esófago y a veces simplemente no vemos nada. Esa valoración es muy importante apuntarla, pero esa valoración no es previa a una intubación, sino a posteriori, para dejar ese registro. Dejar esos registros es supremamente importante como en el historial del paciente. El paciente se sometió a una anestesia general, una apendicitis, y nos costó intubarlo horrores. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el Cormac? Se llama el Cormac, la clasificación de Cormac. Resulta que el Cormac era uno, pero no pasaba el tubo por alguna razón. O simplemente era un Cormac tipo o grado 3 o 4, entonces tuvimos que hacer otras maniobras o utilizar un fibroscopio o lo que sea. ¿Vale? Entonces, hay dos valoraciones, una previa, que es el Mayampati, y a posteriori para dejar constancia al paciente, que es la clasificación de Cormac. Eso es muy importante, esa clasificación. Entonces, eh, cuando hablamos de la vía aérea difícil, no es solamente hablar de un Mayampati o cuando, si es un paciente que ya tiene un historial donde le han hecho una anestesia general o le han hecho una maniobra de intubación, conocer el Cormac, podría ser que todos parece sea fácil por la laringoscopia, pero a veces el paciente no se puede ventilar, no se puede ventilar porque el paciente tiene mucha barba, porque es un paciente obeso, porque la lengua es muy grande, porque tiene una retrognatia, por la razón que sea. Entonces, la vía aérea incluye pensar si podemos ventilar al paciente. Eso es importantísimo. Resulta que sí, que lo podemos ventilar, pero luego vamos a hacer la laringoscopia, el paciente lo podemos ventilar, pero no lo podemos intubar. Entonces tenemos que buscar otros recursos. O resulta que a veces el paciente se puede ventilar muy bien, hacemos la laringoscopia
y luego lo podemos intubar muy fácil. Eh, luego el paciente, repito, se puede intubar, se hace la laringoscopia bien, se puede intubar, pero se termina la intervención o el proceso porque es un paciente que tenía una neumonía o que tenía cualquier cosa, un choque séptico, lo que sea, y luego lo vamos a extubar, lo que se llama el destete. Este concepto que le estoy diciendo ahora es completamente nuevo. Esto no lo van a encontrar todavía en la mayoría de los libros. La vía aérea difícil incluye el nivel 4 de esta diapositiva, el fracaso de la extubación. ¿Qué pasa? Que al paciente lo hemos intubado muy fácil, lo hemos ventilado bien y todo, no hay ningún problema, pero cuando ya vamos a terminar con ese proceso, no podemos extubarlo. ¿Por qué? Porque intentamos y el paciente no respira bien, se empieza a desaturar, empieza a tener una serie de dificultades y tenemos que mantener esa asistencia ventilatoria. Entonces, cuando yo les decía, vamos a intervenir en la vía aérea de un paciente, la primera pregunta es, ¿ese paciente tiene una vía aérea difícil? ¿Sí o no? Y la vía aérea difícil parece ser que todo es fácil, pero el paciente tuvo que estar mantenido en una intubación, en una ventilación mecánica, pues una semana porque no conseguimos sacarle ese tubo. Entonces, eso es parte de una vía aérea difícil. Y repito, esto antiguamente no se consideraba, pero esto sí que es muy importante también. Y hay que, eso no lo vemos en el preoperatorio, por decir algo, o en el proceso de una intubación, pero se tiene que mantener y registrar en la historia del paciente para saber, igual que nosotros registramos un paciente que tiene una alergia, un paciente alergia al látex, a la penicilina, al yodo, a lo que sea. Esto es muy importante. Entonces ya lo habíamos visto. Que puede ser la dificultad de intubación, o la intubación es muy fácil, pero lo difícil es la extubación, eso es muy importante. Entonces, trasladando ya en la forma práctica, nosotros hemos decidido hacer esa intervención en la vía aérea del paciente. Entonces, eh, lo primero que hacemos, le ponemos unos medicamentos para intervenir en la intubación, antes que pasara al procedimiento de la intubación, empezamos a ventilar al paciente para hiperoxigenar al paciente. Entonces la pregunta es, ¿el paciente ya está dormido, ya con una depresión del sistema nervioso? ¿Se puede ventilar el paciente? ¿Sí o no? Sí, 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 no hay ningún problema. Resulta que lo vamos a intubar. La pregunta es, ¿lo hemos podido intubar fácil o no? O simplemente no hemos podido. Entonces, si al paciente al principio lo podemos ventilar, sí, sí, sí. No, no se puede intubar. Eso es una vía aérea difícil y hay otros mecanismos, hay otras técnicas, hay el fibroscopio, hay muchas cosas, ¿no? Pero esto no es ninguna calamidad. Honestamente, si no se puede intubar, en este momento con la tecnología nuestra, no hay ningún problema con esto. Pero el paciente se puede ventilar. Pero resulta que el paciente no, lo dormimos, no se puede ventilar, tenemos problemas, el paciente se empieza a desaturar. Entonces corremos un poco más, vamos más deprisa, pero lo logramos intubar. La intubación es muy fácil. Yo creo que esto a mí me preocupa más el que el paciente no se pueda ventilar. Si se puede, no se, si se puede intubar, pues al menos solventamos la situación. Pero lo que sí que es una tragedia, y eso con alguna frecuencia nos encontramos nosotros, resulta que el paciente no se puede ventilar. Entonces corremos y vamos a hacerle la intubación rápidamente y tampoco. Eso es una calamidad.
del paciente. Eso es la valoración avanzada. La otra valoración, cuando estamos en la consulta, el Mayapati, la historia, eso es distinto. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no. Entonces, hay unos protocolos que yo los he copiado aquí de la American Society de Anestesia. eh, lo que yo les estaba diciendo. Nosotros valoramos un paciente con un laringoscopio y resulta que, en primer lugar, ¿se puede ventilar? Sí, pues ya pasamos a otra cosa. No se puede ventilar, entonces hay riesgo de broncoaspiración, porque es un paciente que tiene el estómago lleno, sí o no. Entonces todo va sí o no, sí o no. Y resulta que el paciente empieza a desaturarse, pero luego lo intubamos y luego no hay ningún problema. Pero eso es lo que decía que si no se puede, no se puede por un lado y él no se puede por otro lado, eso es una catástrofe. Bueno, vamos a ir un poquito más. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer si estamos manipulando esa vía aérea y tenemos dificultades? Aquí es lo más importante. Buscar ayuda. Parece una tontería, pero eso es fundamental, buscar una ayuda. Entonces, cuando la primera pregunta que nosotros hicimos, este paciente que entró a la consulta de servicio de emergencia y que le cuesta respirar o tiene cualquier patología, entonces la pregunta que hacemos es, ¿ese paciente requiere una manipulación o tenemos que intervenir esa vía aérea? Entonces, puede ser que sí, la respuesta es que sí, puede ser cosas muy básicas o las avanzadas, que es lo que estamos viendo ahora. Eh, Resulta que vamos a intervenir en la ventilación, pero que no es invasivo. Pero es una intervención, sí, pero no invasivo. Como por ejemplo, ponerle una cánula de oxígeno o lo que sea. El no invasivo es ponerle, es decir, que no conectamos al paciente a un ventilador mecánico. Cuando conectamos a un paciente a un ventilador mecánico es porque estamos haciendo un procedimiento invasivo. Entonces, fíjese que esto parece una tontería, pero no lo es. Repito, es muy importante el conocimiento de la vía aérea. Eh, Ponerle una cánula de oxígeno, unas gafas nasales, pues eso es una intervención. El paciente viene allí a urgencias, un chico con asma, y pensamos nosotros, necesitamos actuar sobre esa vía aérea. Sí, sí, pongámosle eso porque el paciente está taquipnéico, la saturación no está tan mal, pero tampoco está tan bien. Entonces ya empezamos a intervenir esto. Resulta que eso no es suficiente, pues vamos a otro nivel, una mascarilla que nos permite un flujo un poquito más alto para mejorar la FiO2, o podemos hacer estas cánulas de alto flujo, que son las cánulas que hoy en día se están usando de forma más importante, previo a una intubación, es decir, previo a un soporte invasivo. Entonces, esto es un soporte ventilatorio, es decir, no hay que mm, desdeñar esta actitud, porque esto es muy importante para el paciente, ¿vale? Y luego pasamos al soporte ventilatorio invasivo, que puede ser un tubo o una mascarilla laringea, que todo esto lo vamos a ver en la charla más adelante. Solamente quería recordarles el tubo orotraqueal. Aquí está introducido, se mete dentro de la tráquea, es decir, traspasamos las cuerdas vocales. Eso es el tubo. ¿Eso qué nos garantiza? Sobre todo
cuando estos dispositivos, este tubo orotraqueal tiene un balón aquí en la punta y lo hinchamos y nos hace un sellamiento de la tráquea, de la vía aérea. Si el paciente luego tiene un estómago lleno y empieza a vomitar o a hacer cualquier complicación, la vía aérea está asegurada, ¿vale? Pero hay otra técnica que es la mascarilla laríngea. Fíjese la diferencia. La diferencia es, esto es más fácil de manipular, de introducir al paciente, no se requiere ni siquiera una laringoscopia, sino simplemente que se mete medio a ciegas y entonces la mascarilla laríngea no entra aquí al tubo anterior, el tubo anterior es la tráquea, sino que esta punta de aquí se enclava sobre el esófago. De alguna manera hace un taponamiento, pero no un taponamiento hermético. mm, Más o menos tenemos la protección de la vía aérea de reflujos, pero no es al 100%. Y entonces, ¿qué pasa? Esta punta se enclava aquí entre la pared anterior y la pared posterior del esófago y el orificio por donde está entrando el aire entra directamente a la vía aérea, a la tráquea. Entonces son dispositivos bien distintos. Uno es más fácil de usar, menos agresivo y el otro pues es quizás un poquito da más garantías al paciente, ¿vale? Aquí está repetido, pero los dos, comparando los dos. Y algunos de ustedes pueden pensar, ¿y cuál es mejor? Yo pienso que no hay ninguno que sea mejor o peor, ninguno es mejor que el otro. Eso, cada cosa tiene una indicación. Y eso es lo que queremos aquí. Entonces, cuando hacemos para establecer esa vía aérea que vamos a hacer de forma invasiva, cuando necesitamos proteger la vía aérea o no para protegerla, pero mejorar, mejorar la ventilación. Entonces, proteger la vía aérea, ¿a quién? A un paciente que está inconsciente, un paciente que tiene un alto riesgo de aspiración, un paciente que tiene un traumatismo craneofacial, que tiene fracturas, que está sangrando, que tiene una cantidad de problemas así, o un paciente simplemente con una lesión de la laringe o de la tráquea. Eso para protegerla. Resulta que el paciente, por lo demás, está consciente de lo que sea, pero tiene otros problemas. Por ejemplo, esto trauma craneofacial es muy importante a veces. Y resulta que el paciente no tiene no tiene pérdida de la conciencia ni nada, pero el mecanismo de ventilación no es adecuada. Un paciente que está en una apnea por una intoxicación, un traumatismo craneal donde la conciencia se está perdiendo, que es la valoración de Glasgow, un paciente que tiene una hipoxemia o una hipercapnia con taquipnea, etcétera, o un paciente que tenemos que hacerle una reanimación porque está sangrando, tiene un shock hipovolémico, entonces va en un deterioro progresivo. Entonces, en ese soporte ventilatorio invasivo, hablamos lo que se llama el checklist del anestesiólogo. Es esto. Cuando vamos a hacer una intubación, recordar si es orotraqueal, una nasotraqueal o una traqueostomía, lo que sea, hay que para cuando indicamos ese procedimiento para garantizar la permeabilidad de la vía aérea o para hacerle ventilación mecánica para garantizarle el intercambio de CO2. Y hay que recordar que, pero esto estoy hablando del checklist que hacemos los anestesiólogos, que nosotros habitualmente no actuamos con el paciente a secas, sino que le ponemos medicación para de sedación o lo que sea, con sedantes o el propofol, ketamina, etcétera, y un relajante muscular. Aquí está, este es un checklist moderno con rocuronio, pero puede ser cualquier relajante.
Entonces, este es el checklist de nosotros. Checklist no es simplemente preparar el tubo, no. El checklist es el material, la valoración que vamos a hacer del paciente, cómo lo vamos a valorar, cómo vamos a hacer el procedimiento, es decir, los medicamentos, y verificar esa ventilación. Vamos a ir un poquito rápido aquí. El checklist. Entonces, ¿qué material necesitamos? Entonces, tenemos que pensar, al paciente le vamos a poner un tubo o lo que sea, una mascarilla. Necesitamos o la aspiración, necesitamos que el paciente tenga una vía venosa, etcétera. Necesitamos hacer la ventilación. Eso es parte del checklist, es decir, previo a hacer el procedimiento. Necesitamos unos medicamentos para que el paciente se duerma, para que esté relajado, para que la musculatura nos permite hacer el procedimiento menos traumático, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, no es solamente preparar el tubo de la laringoscopia y ya está. Y luego el aparataje. Necesitamos primero conectar al paciente a un aparato de respiración o bien el aire, el oxígeno, etcétera. Y necesitamos la monitorización. Esto es muy importante. A veces dormimos un paciente y resulta que no tenemos ningún aparato para controlar todo esto. Bueno, entonces, esto es la primera parte de la charla, entonces yo voy a hacer aquí una pausa y luego voy a cambiar a la otra charla, ¿vale? Sí, Y ya está. muchas gracias, Entonces, doctor José. no sé, yo he ido escalando poco a poco. eh, Desde una cánula de oxígeno, desde un ventimás hasta el requerimiento de una intubación prolongada. Pero de momento no he tocado bien a fondo lo que es la intubación, porque la intubación es otro tema distinto. Espero si hay alguna pregunta, alguna duda o... Sí, muchas gracias, doctor José. Entonces vamos a empezar con la ronda de preguntas. Si hay consultas, por favor, pueden activar su micrófono o también escribir en el botón del chat o en el botón de preguntas y respuestas. Vamos a darnos un par de minutos mientras estamos dentro de la pausa activa. Sí, Comentarles también que en el Facebook nos están siguiendo desde Nicaragua. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros y también pueden hacer sus consultas a través del Facebook para que podamos resolverlas. si ahora de momento no se le ocurre a alguien hacerle alguna pregunta, si quiere hacemos esta pausa activa, nada, aunque sean 5 minutos, Sí, y, eh, y cuando hagamos propiamente de la intubación, entonces ya podemos complementar una cosa con la otra, está lo que bien. ustedes quieran. Sí, ¿Sí? solamente, doctor, que Úrsula ha hecho una pregunta y luego podemos hacer la pausa activa de 5 minutos. ¿Le parece bien? Vale, sí, 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 Aquí perfecto. Úrsula nos ha preguntado cómo uno se da cuenta que se ha hecho una intubación esofágica. ¿Una intubación qué? ¿Cómo se da Esofágica. uno cuenta Ujú. de que la intubación es que no la he entendido? En el botón del chat también se encuentra la pregunta. Acá indica cómo uno se da cuenta que se ha hecho una intubación esofágica. Es que no le estoy entendiendo la pregunta. Es que tiene el volumen muy bajito. Ok. Doctor, ¿puede Buenas también tardes. ir ¿Aló? ¿Sí? Sí, ahora Sí, sí. sí. Buenas tardes, doctor. Disculpe. Estoy Hola, iniciando buenas en el... tardes. Sí, Buenas tardes. Disculpe, soy un aprendiz.
Mi duda era, ¿cómo uno se da cuenta que ha hecho una intubación, bueno, que se ha ido ¿cómo se llama? La parte esofágica, que el tubo no ha entrado en Ah, la vía vale, vale, aérea? sí, sí, sí. Esa pregunta es muy importante y esa la hacemos todos los días. Hablo por mi caso, porque cada día estamos metidos en los quirófanos, dormimos los pacientes, le hacemos una intubación y si tenemos un residente, pues, si estamos solos, pues nosotros ya hacemos esa verificación a que nosotros llamamos el checklist de que está correcto. Eh, en primer lugar, es cuando hacemos la maniobra de la laringoscopia o introducir una mascarilla laringea o lo que sea, lo primero, si estamos ventilando al paciente con un ambú o le conectamos el aparato, el respirador, lo primero es la parte clínica. Entonces, vamos a mirar si el paciente tiene esa movilidad del tórax, sí, se está moviendo todo bien. Ah, bueno, vale. Probablemente está bien y nos quedamos tranquilos. Entonces, el paciente, yo les había dicho, para hacer esa intubación, eh, se necesita monitorizar al paciente. Entonces, vamos a mirar, el paciente está saturado al 98, 99. ¿Se mantiene esa saturación en esos 2 primeros minutos? Resulta que no, que estaba en 98 y luego a 92 y luego 88, luego 70. Entonces, hay algo que no está bien. Probablemente que no está, la intubación no es correcta. Igual hemos intubado el esófago, lo que sea. En la parte clínica, aparte del movimiento del tórax, a veces vemos que no se mueve sí, pero no tan bien, pero el abdomen se empieza a distender. Es decir, estamos metiendo ese gas, sea aire, sea oxígeno puro, lo que sea, se está metiendo ese en el esófago, sí, en el esófago, en el estómago. Entonces se distiende la cámara gástrica. Entonces, hay que mirar esa parte clínica, la movilización del tórax y la parte del abdomen. En segundo lugar, el pulsioxímetro. Eso es muy importante. En tercer lugar, que nosotros en los quirófanos, para nosotros es fundamental, siempre obligatorio, el paciente tiene que tener una capnografía. Entonces, ¿qué pasa? Se duerme al paciente y se conecta a la máquina, entonces siempre enseguida aparece la curva de CO2. Lo vamos a ver en la otra charla con la intubación. La curva de CO2. Resulta que no hay curva de CO2, que la capnografía. ¿Qué significa que hay curva de CO2? Que hay curva de CO2 significa que se está eliminando el CO2. Resulta que no hay curva de CO2, es que no se está eliminando el CO2, es decir, que estamos ventilando, estamos metiendo el aire probablemente a la cámara gástrica. Claro, el estómago no produce CO2. En cambio, si lo estamos metiendo en el tracto respiratorio, hacia los alvéolos, en la fase de expiración, no hay curva de CO2. O sea, si estamos en el tracto respiratorio, si el paciente está bien intubado, hay una curva de CO2. Pero si está en el esófago, no hay curva de CO2. Entonces, cuando uno intuba al paciente, mira al capnógrafo, hay curva de CO2. El paciente está bien intubado. Mil gracias, doctor. Nada, a usted. Gracias. Gracias. Gracias, Úrsula. Tenemos una pregunta más de la licenciada Maruja Murillo. Buenas tardes, doctor. Eh, una consulta. En la bolsa de reservorio hay dos, una con reinhalatoria y no reinhalatoria. ¿Cuál sería su FIO 2 y cuál es mejor? En la bolsa del reservorio. Sí, eh, doctor. me está hablando del aparato del respirador o me está hablando de que del reservorio de un Ventimás. Es que no sé. Ok, doctor, licenciada Maruja, si usted puede habilitar su micrófono para que pueda de esa manera completar su consulta.
Ujú. Buenas tardes, doctor. No, los equipos para poder brindar oxigenación al paciente, bueno, acá utilizamos, hay dos dispositivos, uno reinhalatorio y no reinhalatorio. Y muchas veces, a veces en las bibliografías o en lo que publican, los Sí, FIO2 que se brinda son diferentes. A eso me voy más que todo. Si usted tuviera el FIO2 que se puede brindar exacto para cada equipo, si nos es los que podría nosotros brindar. ahora no utilizamos eso, simplemente es un solo circuito. No Ah, utilizamos ese doble, no le podría como decir alguna cosa específico, no. ok, doctor, muchas gracias. Ujú. Ok. De todas maneras, licenciada Maruja, su consulta le vamos a llevar también al magíster Marco Soca para que pueda resolverla, ya que es de nacional. A ver. Bueno, tengo de Nancy Palacios, ¿cómo se puede evaluar la correcta colocación del tubo traqueal? No sé si lo responde ahora, doctor, o después de su segunda ponencia. No, es lo mismo que ya les había dicho, evaluar de que el tubo está bien colocado es la primera pregunta que me hicieron. Si está bien colocado es la parte clínica, viendo que el tórax se está expandiendo, viendo que el estómago no se dilata, viendo que el oxímetro se mantiene, viendo que la capnografía es correcta y obviamente también hay que auscultar porque a veces metemos el tubo y está correcto, y sobre todo pasa en las técnicas de pediatría. Un centímetro más profundo o menos hace que la intubación se haga selectiva hacia el bronquio derecho o hacia el izquierdo, lo que sea. Entonces, a veces el tubo está bien metido en la vía aérea, pero con una intubación selectiva. Entonces, ¿eso qué pasa? Colapsa el otro pulmón porque no está entrando aire allí. Entonces, ahí que sí que se requiere auscultar siempre al paciente. Si mantenemos la capnografía, eh, se producen una serie de cambios de resistencia de la curva, pero eso lo veremos más adelante.